¿Con cuál hablo? Muy buenas tardes, iniciamos el informativo de las 12:30 del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. En las últimas horas, el día de ayer, asesinaron otro defensor de derechos humanos, a Jorge Luis Solano Vega, con quien tuve oportunidad de hablar y conocer precisamente en Ocaña, allá donde lo asesinaron, porque viene Ocaña Convención y es una de las entradas al Catatumbo, al Acerrío, a las Margaritas, en fin, sitios bellos pero miedosos, lamentablemente, colonizados por el conflicto armado en Colombia. Hoy queremos dedicar esta primera parte del informativo del mediodía de La Voz de los que no tienen voz, precisamente a ver qué hay detrás del asesinato de Jorge Luis y de muchos defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. La matazón no para, le quedó grande al gobierno de Iván Duque detener la matazón en Colombia. Por eso me acompaña en este momento Diana Sánchez, Diana, defensora de derechos humanos, perteneciente a la Corporación Social Minga y trabajadora y conocedora del área del Catatumbo, pero también de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y buenas tardes. Hola Holman, pues para mí también es un honor estar aquí en el tercer canal y tener la posibilidad de compartir con ustedes y con toda la audiencia diferentes situaciones que se están viviendo en los territorios, lamentablemente trágicas, pero también hablar un poco de la esperanza y de posibilidades de avanzar en un cambio que nos permita cerrar todos estos ciclos de violencia tan dolorosos. Diana, ¿qué hay detrás del asesinato de Jorge Luis? Era miembro de Red Paz, de varias iniciativas de derechos humanos en el Catatumbo. ¿Qué hay detrás de este asesinato? Y es el número, ¿qué número en esta lista negra de asesinatos? Bueno, el número es muy difícil saberlo, pero entre el 2016 y esta fecha son más de 1000 líderes y lideresas sociales asesinados. Eso es un número extraordinariamente alto para un país que quiere salir de la conflictividad armada, de la violencia y por supuesto que caminar hacia un mundo más vivible, más tranquilo. ¿Me repites la cifra? Qué pena. Desde el 2016 hasta la fecha estamos acercándonos a las 1000 personas asesinadas. ¿Mil defensores y defensoras, claro, líderes sociales? Personas excelsas, porque tienen un liderazgo en los territorios y una capacidad de interlocución y de trabajo abnegado para tratar de superar los problemas de los territorios, de las comunidades, porque el Estado no llega a esos territorios con inversión social y las necesidades son muchísimas. Diana, ¿tiene algo que ver el asesinato de estos líderes sociales, básicamente de los territorios, con hacer trizas el acuerdo de paz? Yo tengo la siguiente tesis, Diana. Cuando dijo este país, la paz viene de la región, y lo que asesinan precisamente son los liderazgos de la región, eso es hacer trizas la paz. ¿Hay alguna relación? Hay toda la relación, por muchas razones. El acuerdo de paz tiene dentro de sus ejes programáticos un punto muy importante de garantías de seguridad humana para protección de los liderazgos sociales en los territorios más vulnerables. Y ese marco de política que quedó dentro del acuerdo de paz también es para proteger a comunidades que quedaban vulnerables con la salida de las FARC y la llegada de otros grupos, pero también de excombatientes. Cuando este gobierno decide no implementar el acuerdo de paz y echarlo a la caneca de la basura, pues obviamente deja de lado este marco de política que buscaba justamente generar garantías desde la institucionalidad
desde la normatividad, pero también garantías políticas para que estos liderazgos pudieran estar tranquilos en estos contextos territoriales. Ahí hay un elemento importante, pero el otro es que el cierre del conflicto armado con las FARC obligaba al Estado a entrar a los territorios con la institucionalidad política, con la institucionalidad, con recursos para resolver problemáticas que son causantes de la conflictividad armada, también de la violencia, y al no hacerlo y permitir que grupos criminales se fortalecieran y se tomaran esos territorios, pues obviamente los liderazgos sociales quedan a merced de estos grupos, el Estado y el gobierno particularmente no hace nada para impedirlo. Entonces este es otro elemento que tiene que ver con el acuerdo de paz, pero hay otro, y es con el tema del narcotráfico. El gobierno todo el tiempo dice que a los líderes y lideresas los asesinan grupos narcotraficantes y grupos que tienen que ver con la economía ilegal de la minería. Esto es parcialmente cierto, pero el gobierno no dice que estos grupos se han fortalecido, estos grupos criminales, las disidencias o grupos residuales de la ex-FARC se han fortalecido gracias al Estado, gracias a que no hay un control por parte de la fuerza pública, a que no hay, se conecta con el fortalecimiento de estos grupos. Yo digo que estos grupos hoy están haciendo un trabajo similar al paramilitarismo, es decir, hacen el trabajo sucio que no puede hacer la fuerza pública para controlar a los liderazgos sociales que se oponen a las intervenciones violentas, al extractivismo, a la minería ilegal, a la economía ilícita. La gente quiere sustituir los cultivos de uso ilícito y quiere transformar eso en economía lícita. El gobierno no solamente no le cumplió a las familias que firmaron el acuerdo de paz en la sustitución de cultivos, sino que además las dejó solas a merced de estos grupos criminales. Es decir, lo que está sucediendo, el incremento de la violencia, las masacres y además la estigmatización que el gobierno hace de estas comunidades al decir que ellas son las narcotraficantes y que los líderes los matan por estar metidos en el negocio, es una criminalización además por parte del gobierno nacional, y el Estado en general, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y todo el estamento estatal no está haciendo lo suficiente para evitar todo eso, así que tiene todo que ver con la falta de implementación del acuerdo de paz. Veamos, y ahorita volvemos a retomar este punto del que has hablado sobre el tema de las disidencias de las FARC, narcotráfico en las zonas, porque ahí hay unas discusiones bien interesantes, unas hipótesis, pero quiero que antes veamos quién era José Luis, veamos algunos de los videos que han rodado en las redes sociales, y también pongamos de una vez el video donde él señala quién podría ser quien ordenara su asesinato. Bueno, la zona del Catatumbo ha arreciado la violencia. Nosotros pensábamos que después del proceso de paz pues iba a haber de alguna u otra manera una transición hacia la paz en el Catatumbo, pero resulta que ante el incumplimiento del Estado con los compromisos que se adquirieron en La Habana a la desmovilización de la FARC son incumplidos. Y pues dentro de los procesos que se habían firmado era la presencia del Estado, pero con proyectos productivos, proyectos de desarrollo, proyectos industriales en el Catatumbo. Esto no se presentó, y pues por ende los grupos que estaban casi que diezmados, como era el EPL y el ELN, tomaron poder sobre la región y pues hoy mantienen un poder absoluto casi del 100%, no obstante que hayan más de 17.000 hombres del ejército en la región para controlar 5.000 kilómetros cuadrados que es el territorio del Catatumbo. Entonces uno se sorprende del conflicto que hay allá, donde el ejército de una manera filosófica y de una manera de acabar la guerra enfrentó a la sociedad civil, enfrentó a estos grupos que se están aniquilando a ellos mismos, lo que no hicieron históricamente en muchos años los mismos grupos que actúan allá al margen de la red ley, lo están haciendo
por el Estado, que es aniquilarse y crear el desplazamiento, la muerte, el secuestro y la zozobra en la región.